Compañeros, mi nombre es Martínez Valdés César Alejandro del equipo número 2. Mi nombre es Osvaldo Francisco Segoviano Mares del equipo 2. Yo soy Cristian Martín Aguilar del mismo equipo. En este video vamos a hablar de lo que son las conclusiones de la práctica número 4 de estequiometría. Primero, para recalcar la práctica de estequiometría, pues sí obtuve los resultados que se podrían esperar. Fue una práctica, podría decirse que hasta cierto punto sencilla. Y vaya que todos los elementos estaban muy a la mano, no era una práctica como que muy difícil en esas cuestiones. Y podría decirse que la parte más complicada o más difícil era pues la manipulación del carbonato en lo que era la estructura del globo. Pues sí, poder meter el carbonato al globo, un poco difícil porque lo intenté 3 veces ya que lo tiré. Y pues para mí, como que lo más complicado de esa práctica fue conseguir un medio para poder pesar gramos de bicarbonato, ya que no es algo que yo tenga aquí en mi casa. Y de ahí en más, pues no, todo fue muy fácil, poner el globo, ver la reacción que tuvo con el vinagre. Interesante, duró como unos 40 segundos burbujeando todo, más o menos. Sí, igual como dices tú, Osvaldo, lo más difícil fue lo de la báscula, la balanza, pues. Y aparte creo que importa mucho. Bueno, yo en este caso usé una que va de 5 en 5 y creo que al momento de los cálculos no es tan preciso que digamos. Por ejemplo, puse 5 globos y pesaba 10 gramos y quitaba uno y bajaba a 5. Entonces va a variar mucho, no va a ser nada, pues sí, eficiente, pues, o sea, no muy preciso, era la palabra. Yo creo que en ese caso una de las partes más difíciles era el adquirir ciertas herramientas como lo es la báscula, ya que no es una herramienta común, a menos de que sea una persona que estudie cosas como nutrición o que pese muy exactos sus alimentos, porque incluso hay grameras, se les llaman, que son como de 100 en 100 o así para, pues sí, alimentos, pero de verdad que una que sea gramo a gramo es un poquito más complicada de conseguirse. Al igual, con la reacción, yo sí tuve lo que era el momento de hacer la reacción. A mí sí me duró, fue un poquito más prolongado, de 1 minuto y medio a 2, más o menos. Y bueno, este hecho también recalca que sí hubo una baja del volumen de la masa que se estaba pesando. O sea, sí había una reducción, vaya, muy poquita de 1.2 gramos, 1.5 aproximadamente, pero sí hubo reducción de la masa. En mi caso no pude notar una reducción porque me pasó más o menos algo similar a lo de Cristian. Mi báscula pesaba, pero de 2 en 2. Entonces, todo junto, cuando puse el globo a la botella con mi vinagre y el bicarbonato, pesaron 74 gramos, pero cuando sucedió la reacción no noté que bajara por eso, que pesaba de 2 en 2. Entonces, no supe si bajó o no, si me resultó o no. No fue algo muy exacto en mi caso. No, pues igual el mío. De hecho, ahí ya noté una reducción de 10 gramos, pero obvio no creo que sea tanto la reducción, sino que pues afecta mucho que la báscula mide de 5 en 5. Y creo que en esa parte del globo sí fue también una de la parte que se me complicó, porque mi globo se empezó a inflar de la parte de abajo, entonces se le estaba escapando el gas y creo que sí se le llegó a escapar un poquito, pero a diferencia de los demás, pues empezó a inflar de abajo y de arriba casi no. Creo que fue de lo un poquito más difícil, igual luego todo el aire estaba ahí, no se me complicó un poco, pero creo que sí, no se me escapó mucho, pero Yo creo que en conclusión, esta práctica está bien diseñada, podría decirse, para prácticas, podría decirse hasta de tipo industrial, pero un poco más grandes, mucho más volumen. O sea, cuando ya son volúmenes, por ejemplo, de tonelajes de artículos que tienen que hacer ciertas reacciones, ahí sí se nota el cambio, o sea, se llega a notar un cambio de kilos o hasta
un cambio enorme, un cambio, incluso podríamos decir que puede llegarse a notar con una botella de 3 litros o grandes cantidades, podría decirse, y de esta manera creo que hubiéramos batallado un poco menos en el hecho de los pesajes, ya que esta parte creo que fue la que nos ha hecho batallar a todos. Esta es mi conclusión. Sí, en eso sí tienes razón. Es más fácil conseguir una báscula que pese de más kilos. Bueno, mi papá tiene una báscula, pesa, creo que lo máximo que puede llegar a pesar son como 800 kilos, algo así. Es porque lo usa en su trabajo, pero una báscula gramera sí es muy complicado. Tuve que conseguir una con mi tía y pues no me resultó tan efectiva, pero pues sí, más o menos creo que se cumplió el objetivo de la práctica. Sí, igual coincido. Creo que a pesar de esas faltas que tuvimos en cuanto a la herramienta, pues al final creo que el experimento resultó bien. Pudimos percibir el cambio de la reacción y creo que es al final lo que importa. A lo mejor no se notó tanto en cuanto a gramos, pero pues nos dimos cuenta qué es lo que sucedió y cómo sí, pues sí se ve menos volumen. Pues hasta aquí podríamos decir que llegan las conclusiones del equipo 2 respecto a la práctica de estequiometría. Esto ha sido todo. Muchas gracias.